Te adoramos, Señor. Te bendecimos, poderoso Dios. Dios de gloria, Dios de poder, Dios eterno, santo, bendito. Dios poderoso en palabra, en autoridad, Dios que abre caminos. Dios eterno, Dios santo, digno de gloria, de alabanza. Digno de recibir toda adoración y toda honra. El que va por delante, el que nos sostiene, el que nos bendice, el que nos guarda. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos en este día. En estos minutos, Señor, que podemos dedicarte, adorándote, Señor, en la hermosura de tu santidad, en la plenitud de tu Espíritu. En estos momentos, Señor, donde podemos olvidarnos de todas las cosas y venir a darte toda la gloria. Te pido, Señor, tu bendición por tu pueblo, por cada uno de los presentes, aquellos que no están tampoco, Señor, por aquellos que están en su casa, los que vienen otros días en la semana, en otra reunión, Señor, tu gloria toque sus vidas, en este tiempo nuevo en el cual hemos entrado, Señor, en la manifestación de tu Espíritu, en la manifestación, Señor, de tu obra, de lo que estás haciendo por tu pueblo y hacia donde nos estás llevando. Te damos toda la gloria, Señor. Que tu manto descienda, tu Espíritu nos envuelva, Señor. Tu palabra toque nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Dios le bendiga. Gracias por estar en este día tan especial. Feliz Día de la Madre para las mamis presentes. Y para las que no están, seguramente estarán haciendo unas ricas comidas. Feliz día y gracias por estar también en este día, donde, como digo, es un día especial, donde muchas veces nos olvidamos también del Señor. Y bueno, no estaría mal en un día así que uno deje de lado por otros compromisos, pero no es también así poner al Señor en primer lugar. Estaba desde temprano en este día, estaba pensando justamente sobre la relación que tenemos con Dios y la costumbre que tenemos de mirar a Dios de una manera particular, de una manera especial. Y que la Biblia, incluso ayer usé alguno de esos textos, la Biblia nos habla de Dios, de la paternidad de Dios, que Dios es Padre eterno, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces estamos muy acostumbrados a mirarlo solamente de esa manera, a mirarlo también como en un momento, hace unos instantes lo dije, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nos olvidamos un poco también que Dios no tiene sexo, Dios no tiene género en esta época que está tan conflictiva esta cuestión de género. Dios tampoco tiene género, digamos que Dios tiene diversidad de género. Me matan. Lo enfocamos por la paternidad, pero lo que la Biblia habla es en cuanto a su paternidad, no a que es padre. Dios habla de su paternidad y eso no tiene nada que ver con masculinidad, sino que tiene que ver con lo que significa ser padre. Pero también Dios habla, la Biblia habla de la maternidad de Dios. De poder verlo a Dios como madre y poder entender lo que de esa manera Él también hace con nosotros. Es bueno verlo de esa manera para aquellos que tal vez no tienen a su madre o tienen un concepto un poco equivocado. Y repito, en esta época conflictiva, donde todo está patas para arriba, donde ya no se sabe cuál es el rol de cada uno, que los roles están tan cambiados, tan olvidados, que hasta hemos olvidado, y los hombres incluso, tomamos con confusión cuál es el rol de cada uno, cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de la mujer, qué es lo que Dios ha preparado, cómo es que Dios nos ha capacitado. Hemos perdido tanto ese entendimiento que muchas de las cosas que suceden en este tiempo, usted no se va a dar cuenta. Yo le voy a abrir una ventanita para que entienda un poco. En un tiempo que más allá de la crisis económica que se vive, de los conflictos que trae eso, porque imagínese, aumentaron los problemas cardiológicos, aumentaron los problemas neurológicos, aumentaron los problemas kinesiológicos. Me decía un hermano el viernes que tiene un amigo que se recibió este año de kinesiólogo y que no da abasto, que tiene su consultorio lleno todos los días. Son las profesiones que en estos tiempos prosperan, porque todo el mundo anda mal, todo el mundo anda tenso, todo el mundo anda contracturado, todos andan nerviosos, problemas estomacales, todo eso tiene que ver con la crisis, con la economía y con el estrés. Pero hay otros problemas que no tienen que ver con eso. Hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay una
falta de plenitud, o sea, el no sentirse lleno, completo, sentir que nada te hace feliz. Hay una indiferencia que se está generalizando, tanto hombres como mujeres, parece ser no encontrar en nada lo que los haga ser felices. Hay una lucha, una búsqueda por la felicidad, se lo decía el domingo pasado o el anterior, una lucha por alcanzar la felicidad, que es una meta fracasada por sí, porque la felicidad no es una meta a alcanzar, sino que la felicidad es un camino, se lo decía el otro día. Pero estas cosas, la depresión, la angustia, esta indiferencia, esta frustración, no tiene que ver con la economía, no tiene que ver con la crisis, no tiene que ver con los nervios, tiene que ver con que gracias a todo lo que está pasando, nadie sabe quién es. Hay una crisis de identidad. Nadie sabe qué es lo que le corresponde, nadie sabe cuál es su rol, nadie sabe qué tiene que hacer, nadie sabe qué se espera de uno. La semana pasada tuvimos una conversación con el grupo de alabanza. No se asuste que no voy a decir nada extraño, chicos. Es una conversación que tuve, me sirve de ejemplo para algo que le voy a contar ahora. Esta semana, luego del culto del miércoles, una pequeña conversación muy superficial, pero donde estábamos diciendo qué bueno que esto así, esto que salió así, 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 así. Y uno de ellos me dice: es bueno, pastor, saber lo que uno tiene que hacer, porque ahí se siente seguro y puede hacer lo que tiene que hacer. Esto fue específico sobre algo que tiene que ver con la alabanza. Le traslado esto a su vida. Cuando usted en su vida no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué se espera de usted, no sabe qué es capaz para hacer, no tiene un lugar específico asignado, no tiene una tarea puesta en sus manos, se siente frustrado. Frustrado. Cuando hoy este feminismo diabólico que está destruyendo la familia se quiere enquistar y lo aceptamos, nos encontramos con una situación, y si alguno o alguna piensa así, por favor, no se moleste, no se ofenda, y si se ofende, aguántesela. Y si no le gusta, ¿qué quiere que le haga? Yo me limito, yo no opino por mí, yo opino por la palabra de Dios. Entonces, si no le gusta, hágase un replanteo con la Biblia, a ver qué es, porque ser cristiano es seguir la palabra de Dios, no seguir mi propio pensamiento, mi propia opinión. Decía, este feminismo enquistado que está destruyendo la familia, porque está destruyendo la familia, es la herramienta espiritual para la destrucción de la familia, junto con todo lo que tiene que ver género y con todo lo que tiene que ver los conflictos, el aborto, todas las cosas, arranca de ahí, apunta a la destrucción de la familia. Llega a la posición, al punto que la mujer, estoy generalizando, por favor, la mujer quiere hacer las cosas que hacen los hombres y que se le considere su derecho y que tiene la misma posibilidad. Más o menos, hablo muy superficial, no quiero hacer un discurso sobre feminismo o no feminismo. Hablo del movimiento feminista, donde reclama hacer determinadas cosas que son las que dicen hacer los... Tampoco estoy diciendo que estoy a favor, ni que les doy la razón, digo, estoy haciendo una presentación de la situación. ¿Eso qué hace? Que queriendo ocupar el lugar de otro, se encuentra con su lugar vacío. Queriendo ocupar el lugar de otro, empieza a sentir frustración por las cosas que realmente son las que le hacen bien. Queriendo ocupar el lugar de otro, no encaja en el otro lugar y su hueco y su lugar queda vacío. No se puede meter una pieza cuadrada en un agujero redondo, ni a la inversa tampoco. ¿Qué pasa qué pasa ahora con los hombres en la misma posición? Porque los hombres son los primeros responsables de esto. Y me darán testimonio algunos que hace años que vengo hablando de este tema. Los hombres son los primeros responsables por haber abandonado su rol que Dios le dio, la posición que Dios le dio en la familia, y por no hacerse cargo y hacerse responsables de ser la herramienta o la columna de contención, de seguridad, de protección y de provisión de su casa. O sea, no le estoy echando la culpa al feminismo. Sí, el feminismo es lo que está haciendo, pero el origen del feminismo son los hombres vagos. Ahora sí te das acuerdo, mirá. Adolescentes eternos
que solamente quieren que se los atienda, que se los reconozca, que se los valore, y han dejado su lugar. ¿Qué pasa hoy a la vuelta con este feminismo que vuelve? ¿Qué es lo que pasa? Los hombres, y ahora ya le pongo en una situación psicológica, la generación actual, masculina, se encuentra perdida, en crisis. El problema es que nadie lo dice y nadie lo admite. Y si alguien lo dijera, a nadie le importaría. El problema es que los hombres no lo andan diciendo porque es chocante contra su propia masculinidad decir determinadas cosas. Y si lo dijera, a nadie le importaría. Y si se lo dijeran a una mujer, tampoco le importaría. Porque mayor es la crisis de la mujer. ¿Cuál es la crisis del hombre? Se nos ha corrido de un lugar, se nos exige dejar determinado lugar, se nos exige que cedamos ese lugar a otra persona, a la mujer, y luego se nos reclama por haber dejado ese lugar. Conclusión: los hombres andan perdidos, sin saber qué hacer y qué le corresponde. Los hombres andan frustrados, sintiendo en su interior un llamado a moverse de determinada manera, sintiendo, porque Dios nos hizo. ¿Usted sabe que Dios nos hizo? Isaías 43:1 dice, así dice Jehová, Dios tuyo, creador tuyo y formador tuyo. Dios te hizo, Dios te moldeó. Dios te hizo, Dios te creó y Dios te moldeó. Génesis 2, cuando habla de la creación, dice, Dios tomó el polvo de la tierra y formó, con sus manos moldeó. O sea, Dios dio forma, dio forma. Cuando Dios dio forma a hombre o mujer, nos hizo de maneras diferentes. Y no me refiero al físico. Biológicamente diferentes, hormonalmente diferentes, psicológicamente diferentes. Entonces, el hombre que es llamado a ir adelante, a ir al frente, a proteger y a proveer, a contener y a combatir, se le dice, no, tenés que ser sensible. Entonces, cuando no se le deja hacer eso, pensé que nunca en la vida iba a decir esto en el púlpito. Hace años que lo tengo guardado. No catarsis, ¿eh? Mi esposa quiere que yo escriba un libro con esto, y yo no me animo. Sigo. Al habernos, me perdí, al habernos sacado ese lugar, no permitirnos hacer la cosa de determinada manera, se nos exige luego, ya volví, acá estoy, gracias, sí, nuestra psicología, nuestra formación nos lleva a ser combativo, a ir al frente, a querer a ser conquistador, a proteger, a cuidar, y no se nos deja, entonces estamos como pisando huevos. Con la sensación que todo lo que uno toca rompe. Y cuando rompes te retan. Y si te quedas quieto te retan. Y si tocas te retan. Y si no tocas te retan. Todo esto lo provoca la falta de la identidad en Dios. Todo esto lo provoca no estar ubicado en lo que la Biblia determina, lo que la palabra de Dios dice. Todo esto lo provoca estar buscando cosas distintas a las que ya tenemos. Cuando dice Timoteo, y ahora se me van a venir las mujeres en contra. Ojo que yo le empecé diciendo feliz día a la madre, así que no se me tiren con... Primera de Timoteo, no me acuerdo qué capítulo, mucho menos qué versículo, pero dice, un versículo muy conflictivo. Dice, la mujer se salvará criando hijos. ¿Leyó ese versículo alguna vez? Es un versículo conflictivo porque, como tantas otras cosas en la Biblia, tomado con error, llevó a exageraciones, a extremos y a la destrucción. La interpretación religiosa de ese versículo que se le dio, y ojo, hasta todavía por ahora se le sigue aplicando de esa manera. Bueno, te tengo que poner por ejemplo a vos, porque sos el mejor ejemplo de esto. La interpretación religiosa de este versículo era que todo hijo que Dios manda es una bendición. Cuanto más hijos tengas, más bendición para tu vida. Cuanto más hijos tengas, más bendecida estás. Entonces, hay que tener hijos. No le estoy diciendo nada extraño. ¿Qué quiere decir ese versículo?
Un error de interpretación, una interpretación religiosa, gracias, 2.15. Una interpretación religiosa que sale del Espíritu de Dios y solamente está metida en el espíritu machista. La Biblia no es machista, los que la interpretan sí. La Biblia no es machista, la religión de la Edad Media sí. La Biblia no es machista, la teología católica que fue la que tradujo la primera Biblia al español, sí, eso sí. Pero la Biblia no está diciendo eso. Lo que la Biblia dice, valorando la condición de la mujer, exaltando la condición de la mujer, posicionando la condición de la mujer, por encima, en relevancia no, pero sí en proporción o en comparación al hombre, dice que lo único que necesita la mujer para estar en orden delante de Dios, no estoy hablando de santidad, sino de dones o de ministerio, lo único que se le exige a la mujer para cumplir el propósito de Dios es que se dedique a su casa y a sus hijos. Eso quiere decir ese versículo. Que no tiene que poner nada por encima, que no requiere un trabajo extra, no tiene que ser profeta, pastora, evangelista, maestra, no tiene que tener una profesión, una función, no tiene que dirigir una iglesia, un grupo, una congregación, no, nada de eso necesita. Y yo he escuchado prédicas de mujeres diciendo Dios nos demanda, Dios nos reclama de hacer tal cosa. Mentira. Vuelvo a decir, yo les doy la explicación bíblica. Si alguna vez escuchan algo que yo digo que está fuera de la Biblia, me lo dicen. Si alguna vez les parece que estoy equivocado, me lo dicen. Si alguna vez les parece que estoy diciendo algo pata para arriba, me lo dicen. Y si tiene razón, le voy a dar la razón. Y lo voy a cambiar. Lo que dice ese texto es que lo único que se requiere, se le exige a la mujer, que Dios, lo único que le exige a la mujer es criar a su familia. Hoy los hijos se forman sin madre, esos hijos están perdidos. Hoy las familias no tienen destino, hoy las familias no tienen un rumbo, hoy las familias no tienen una meta. Los hijos se forman sin la conciencia del cuidado materno, se crían a su manera. Y no estoy hablando de los casos donde por fuerza mayor tiene que ser así. Hablo de los casos que es por decisión, no por fuerza mayor. Por decisión, no por fuerza mayor. Cuando es por decisión, por fuerza mayor es otra cosa. Cuando es fuerza mayor, Dios suple todas las cosas. Cuando no te queda otra, Dios se encarga, Dios cubre los huecos. Pero cuando es por sentirte realizada, le erraste al propósito de Dios. Cuando es para sentirte útil, le erraste al propósito de Dios. La mujer ha olvidado la importancia del ministerio familiar. Y no porque se le ocurrió, porque le llenaron la cabeza diciendo que eso es poca cosa. Le llenaron la cabeza diciendo, es ama de casa, sos pobrecita. ¿Y qué dice la Biblia respecto del hombre? Todo lo contrario. Por eso lo estoy diciendo. La Biblia no machista exalta y posiciona la figura de la mujer. Claro, cuando nosotros la miramos a la luz de hace 2000 años o 4000 años, decimos, re machista. Era una cuestión cultural, es distinto a lo que es ahora. Era una cuestión cultural. Por eso no menciona a las mujeres, por una cuestión cultural. Pero el apóstol Pablo lo dice bien clarito. Ya no hay, lo dice Pablo, ya no hay, ese fue el primer defensor de la diversidad de género, mira. Ya no hay hombre y mujer. Está poniendo, igualando posición, igualando beneficios, igualando condiciones. Los pone al mismo lugar. ¿Qué le exige Dios al hombre? Cuidar su casa, su familia, ser columna de su casa, ser proveedor, ser el cuidador, ser el protector, ser el que da dirección a su familia, ser el que forma a los hijos y encima edificar la casa de Dios, llevar por delante el ministerio, proclamar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Esa alteración de roles lleva a la depresión que hay en este momento. Por eso digo, la Biblia no es machista, tampoco es feminista, y yo no lo soy, nunca lo he sido, lo repito por si alguno tiene algún pensamiento extraño, pero sí soy bíblico. Estamos siendo testigos de la destrucción del concepto de familia. Estamos siendo testigos de la destrucción de la formación de los hijos.
delante de nuestra nariz están destruyendo la familia y la siguiente generación. Mientras discutimos estas pavadas, el Congreso está votando la ley trans para que si su hijo menor de edad un día se levanta y dice, ay, no me siento, yo sé que soy varón pero me siento mujer, vaya, le diga al Estado y el Estado le firme y le pague el cambio de sexo. Sin permiso de los padres, sin necesidad de autorización de los padres. Esas cosas están pasando. Porque los hijos en la casa no tienen una dirección, porque falta el escobazo que la madre le pegaba antes, falta la chancleta que le revoleaba. ¿Alguno se murió porque le pegaron un chancletazo? ¿Tuviste algún trauma? ¿Te pasó algo? ¿Tenés un conflicto? Hay un joven de la iglesia, un joven de unos 20 y pico de años, por supuesto no voy a dar más datos, ¿no? Pero para que se den cuenta lo que es ser madre. Hay un joven de la iglesia que con orgullo, muestra una herida que tiene en su rodilla. Y uno puede decir, bueno, ¿qué andaba haciendo? Se agarró a palo con alguien. No, mi vieja me reventó con una madera con un clavo. Cuando yo tenía 7 años. Y voy a decir, pero esa mira hay que meterla en cana. Y el pibe lo muestra con orgullo. No estoy diciendo que está bien. ¿Por qué lo muestra con orgullo? Mi vieja evitó que yo me descarriara. Y gracias a eso hoy estoy en la iglesia. Hace falta madres que tomen nuevamente el rol que Dios les determinó. Hace falta mujeres que se decidan a hacer la voluntad de Dios y que vayan por delante en el cuidado de nuestra familia. Dios también es madre. Y Dios nos cuida como tal. Y Dios nos protege y nos alimenta. Dios nos envuelve y nos cuida todo el tiempo. Como hace una madre. ¿No escucharon esa corriente que hubo ahora? No digo que pase en la iglesia, pero pasa. De muchas que no quieren amamantar porque eso le genera flacidez en sus senos. Y sin embargo la Biblia dice que como una madre amamanta a sus hijos, así Dios cuida de su pueblo. ¿Qué talco? Un hijo amamantado es un hijo protegido, un hijo amamantado es un hijo contenido, es un hijo seguro. Un hijo cuidado es un hijo seguro. ¿Sabe que cuando nace un bebé, la primera semana, o según puede variar un poco, pero alrededor de la primera semana el bebé casi no ve. O sea, ve todo borroso. 15 días. Casi no ve. No es que es ciego, ve todo borroso y muy cerca. Muy cerca. No ve a gran distancia. Ve todo así. Su vista se va adaptando, se va readaptando. Y a partir de los 15 días aproximadamente, la vista se fija y tiene una visión 10-10, o sea, una visión clara, a una distancia de 20 centímetros. Y no ve más allá. Ve 20 centímetros, solamente. ¿Por qué Dios determinó que el bebé pudiera ver solamente 20 centímetros? Haga un ejercicio conmigo, por favor. Haga un ejercicio conmigo. Incline su brazo, codo hacia afuera, tóquese la boca al estómago. ¿Está? Incline su cabeza hacia la izquierda, baje un poco la cabeza, mire su codo. ¿Ya está? ¿Me puede decir qué distancia hay del codo a su vista? ¿Por qué Dios puso prioridad sobre eso? Porque lo más importante para un chico cuando nace es ver a su madre y clavar los ojos en los ojos de su madre. La importancia de fijar la vista es lo que le da seguridad. Es lo que le da pertenencia, es lo que lo hace sentir tranquilo. Los padres son tan tarados que piensan que el bebé lo ve, que se ríe porque cuando se acercan, ni existís para el bebé hasta el mes por lo menos, ni existís. Y un poco más también, ni existís. Y se piensa, papá, dijo papá, sí, bobo, lo más fácil que le sale decir es simplemente la unión de los labios, papá es re fácil decir. No te está diciendo a vos papá, dice papá por cualquier cosa. Pa, así nomás. Así que sáquense ese mito, por Dios. Ahí se rió, estaba pensando en mí, está soñando. No, le hizo
le hizo ruido su estómago, el intestino, tenía gases, tal vez simplemente un movimiento y eso le provoca risa, no está pensando en vos. Así nomás, o sea, seamos prácticos. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y hablando de la madre, comparándose con ella, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede una madre olvidarse de un hijo? Yo sé que hay casos en los que sí, pero los casos, gracias a Dios, no son lo general, sino son excepciones, por las razones que sean. Pero en lo general, ¿puede una madre olvidarse de un hijo? Yo escucho, o sea, a ver, yo ya soy un poco grande en algunas cosas, ¿no? Digo, se ríen los jóvenes cuando yo digo que yo no voy a ser nunca viejo, y lo sigo diciendo, yo jamás voy a ser viejo, porque la vejez es un estado mental, así como la pobreza o la necesidad. Por supuesto que voy a ser anciano y capaz que voy a tener un montón de achaques. Y capaz que me pasan mil cosas. Y aunque tenga 80 años voy a seguir diciendo no voy a ser viejo. Sí, voy a ser un anciano. Entonces, del mismo modo, así como estoy diciendo que no voy a ser viejo, hoy digo soy un tipo grande. Parezco Mirta Legrand que dice, soy una mujer grande. Y me da ganas de decirle, obvio. Cuando voy a la casa de mi vieja, o cuando me encuentro en algún lado con mi vieja, hola nene, me dicen. Y me empieza a dar consejos y advertencias y me dice tal cosa, haz esto, no hagas lo otro. Y digo, mamá, tengo 52 años ya, ¿no? Pero para ella siempre sigue siendo igual. Mi hermano tiene 44 años. Se separó hace 2 años y volvió a la casa de mi madre. Me dice mi hermano, ya no me la aguanto. Pero qué buena sopa que me hace. No me la aguanto, me anda atrás todo el día, me dice. Ahora se juntó, pero yo tengo dudas, yo no sé si se juntó porque se enamoró de alguien o para sacarse a mi vieja encima, no sé. Se fue a 2 o 3 cuadras. Pero lo trataba como un nene. Encima él era el hijo menor, entonces lo trataba como un nene. La madre no se olvida de sus hijos. Y aun si se olvidara, aun si llegara a pasar, aun si así fuera, nunca me olvidaré de ti. Salmo 27, creo que ese versículo 10, no lo busqué, entonces no estoy seguro, da la misma idea. Ya no habla de la madre, habla de la familia, habla de los padres y le dice el salmista directamente al pueblo, le está hablando, dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, o sea, abandono, puede pasar difícil, pero a veces pasa, hay conflictos, a veces pasan. La misma persona que yo le estoy hablando, que me anda aconsejando todo el tiempo, que me sigue encima, y en un momento de mi vida yo estuve 10 años separado de mi madre. Y en un momento de mi vida la distancia fue a tal punto, ¿se lo digo o no lo digo? Hoy estoy tremendo. Durante muchos años en mis clases de teología, dando teología o enseñando sobre el perdón, yo decía, en las clases, decía una frase durante muchos años, decía una frase para que la gente entienda que si tenés alguna crisis, si tenés un problema, si tenés un trauma, sos una persona normal. No sos un bicho raro porque te pase algo. A mí también me pasa. Entonces en esas épocas yo decía, durante muchos años, yo decía yo deseé ver muerto a una persona. Y ya estaba ministrando. Y estaba no pastoreando, pero ya enseñaba y predicaba. Y fueron casi 10 años. Esa persona era mi madre. Entonces, pasan cosas, hay distancias, hay conflictos. La misma que hoy me viene a hacer el guiso mondongo que me enloquece, y a la pastora no le gusta, así que cuando quiero mondongo me tengo que ir a Lanús a comer. La misma a mí me denunció
a la justicia. Y me quiso sacar un hijo. La misma. Entonces, no pasa o no debería pasar. Pero si pasa, aunque tu padre y tu madre te dejen, aunque así sea, aunque llegara a suceder, a pesar de todo y con todo eso, Dios nunca te va a dejar. Y Él se pone en esa posición, ambos, los dos, padre o madre. Dios es tanto padre, Dios es tanto madre. De Dios recibimos formación, dirección y firmeza, paternidad. De Dios recibimos empuje. No me sale la palabra exactamente porque es complicada, pero la capacidad de emprender, de la capacidad de desarrollarnos, eso es paternidad. Por eso cuando el padre está ausente, puede estar en su casa y no estar, el padre está ausente, los hijos no saben qué hacer con su vida. No tienen metas, no tienen un propósito. Su mayor futuro es la play a la noche. Lo único que piensan es en eso, porque no han sido formados en emprender, en capacitarse, en avanzar. Y al mismo tiempo la madre es la que cuida, la que contiene, la que protege, la que alimenta, la que lo mima, la que lo apaña. Las dos cosas son necesarias. Un hombre, una mujer, un joven que se cría sin su madre es una persona insensible. Le voy a ser más extremista. Está formando un sociópata. ¿Sabe qué es un sociópata? Es una persona a la que no le importa nada a nadie. No le importa a la gente. Y solamente mira a la gente para según el beneficio que le pueda sacar de esa persona. Es una persona manipuladora. Si conoce a alguien manipulador, es la base del sociópata. Todo para él, todo para sí, ¿qué beneficio me puedes dar? No importa si te lastimo, si te torturo, si te destruyo, no importa, no interesa. Esa es una persona que se crió sin una imagen materna o con una imagen materna distorsionada. Porque también ha habido madres manipuladoras y demás y todo tipo de cosas. Pero Dios se pone por encima de esa situación y Dios no nos deja, Dios cuida, Dios da las dos caras, Dios da las dos formas, Dios te da dirección y te da cuidado, Dios te da formación y te amamanta, Dios te da empuje y te apaña. Dios hace las dos cosas. Por eso me encantó la administración de hoy, porque nos olvidamos muchas veces de ese momento de llenura del Espíritu de Dios. Y la llenura con el Espíritu de Dios es el momento de intimidad con Dios, donde Dios nos ama y nos muestra su amor, y nos podemos acercar a Él y al mismo tiempo también demostrarle amor, decirle determinadas cosas, permitirnos ser envueltos, dejar que Dios nos llene. Son los momentos importantes de nuestra vida. No tenemos que buscarlo a Él. Pero miremos a Dios de las dos maneras, de las dos caras. Usted va a ver en una casa que, bueno, es normal entre las diferencias a veces entre padre y madre respecto a los hijos. ¿Qué hace la madre con los hijos? Vení para acá. ¿Qué hace el padre con los hijos? Anda para allá. ¿No es cierto? Si un hijo quiere salir, todo normal, pensemos en las cosas normales, ningún conflicto, nada, salir. ¿Qué hace la madre? ¡Ay, ay, 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 ay! Vení. ¿Qué hace el padre? Rajá. Esas dos caras son buenas y necesarias, las dos. Forman el carácter del niño, de la niña, del joven, de quien sea. En Dios ocurre de la misma manera. Todo lo tenemos en Dios. En Dios tenemos el cuidado, la protección, lo que muchas veces la religión implantó. Venir solamente a Dios, dame, dame, dame. No, nos tenemos que poner en práctica también la paternidad de Dios, que Dios te empuje, te meta un chirlo, te sacuda un poco, salí a laburar. Porque nos olvidamos que hay un versículo en Gálatas que dice, el que no trabaja, tampoco coma. Una vez trabajaba en una fábrica en Monte Chingolo. Entra a la fábrica portón abierto todo el día. Entra un muchacho a manguear, a pedir plata. Entonces se mandó así directamente, yo lo paro en el camino, sí que necesitas, que buscas. Vengo a pedir plata o que me des algo, no me acuerdo cómo dijo. Tengo hambre, dame algo para comer, dame unos mangos.
No, mirá, no tengo, no te puedo dar, qué sé yo, que esto, que lo otro, y salta otro, le da, porque había varios cristianos en la fábrica, le da un volante de la iglesia, un tratado. Ah, ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Ah, me tenés que dar. Me tenés que dar porque la Biblia dice... Ahora, yo digo una cosa. Nadie va a la iglesia, nadie le importa nada. Nadie cree en Dios, pero cuando llega el momento todo el mundo conoce la Biblia. Ah, me tenés que dar porque la Biblia dice que te pide, dale. Entonces ahí salté yo y le dije, también la Biblia dice, el que no trabaja tampoco coma, así que tomátela de acá. Porque una cosa es suplir necesidad y otra cosa es alimentar a un vago. Las dos cosas necesitamos de Dios. La dirección, la formación, el cuidado y la contención. Dios es madre. Termino con Isaías 66, versículo 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes. Bueno, después habla de la ciudad, y en Jerusalén tomarán consuelo. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a ustedes. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de dificultades. Me tomo de esta palabra para decir lo que le digo en cada reunión, en cada mensaje. Olvídese, no preste sus oídos ni su corazón a las cosas alrededor. Entréguese de lleno al Señor. Olvídese de todo lo que pasa, lo que se escucha. No haga caso a lo que escucha. Entréguese al Señor. No le haga caso a los aumentos, no se preocupe por los aumentos. Yo sé que aumenta todo y va a seguir aumentando más. Me tiene que entender y me tiene que hacer caso en esto. Va a estar peor. De acá a diciembre va a estar peor. De diciembre a marzo va a estar peor. De marzo a junio va a estar peor. ¿Qué va a estar haciendo estos 9 meses restantes? ¿Va a estar llorando? Va a estar peor la cosa. Por más que llore, le cuento, no va a solucionar nada. Por más que grite, que patalee, no va a cambiar nada, la cosa va a estar peor. Pero usted sí puede hacer algo para cambiar la realidad. Enfocarse en el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios, levantarse para sacar a aquellos que están en oscuridad, permitir que Dios fluya y que Dios brille a través de su vida, dar testimonio de la transformación de Dios, contarle a otro lo que Dios hace. Sacar a aquellos que están condenados a la muerte, sacar, rescatar a los que están metidos en el barro, decirles, hay otra manera de vivir. Cuando usted hace eso, entonces se cumple Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a vos no te va a llegar. Dios necesita que estés en alto para que seas visto en medio de la crisis. Dios necesita que la iglesia se haga notar para que seas visto en medio de la crisis, para que todos aquellos que no tienen destino empiecen a mirar y vean un referente firme, prosperado, en gozo, alegre, feliz, diciendo hay otra manera, y la gente solita se empieza a acercar. Por eso le doy gloria a Dios, tanta gloria a Dios por lo que está pasando en esta ciudad. Es tiempo de transformar la ciudad. Es tiempo de mostrar que hay otra manera de vivir. Es tiempo de dejar de lamentarse, dejar de llorar. Póngase de pie, por favor.